Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor por este privilegio grande y maravilloso que nos concede, por su amor y por su misericordia, estar en este lugar para que juntos compartamos las maravillas gloriosas de la palabra del Señor. Para mí es una satisfacción muy grande que usted nos acompañe en este hermoso día para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Y será una delicia, una satisfacción muy grande poder estudiar la palabra del Señor para nuestra edificación en nuestra común fe. Gracias al Señor también porque nos permite esta libertad de poder compartir su palabra y que llegue a los corazones y que pueda edificar la vida de cada uno de ustedes. En este hermoso momento voy a pedirle que oremos al Señor. Encomendemos este programa y su vida en las buenas manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, yo te suplico en esta tarde que por tu amor y por tu misericordia pueda llegar a las vidas que en este momento están necesitando tu palabra. La palabra tuya correrá, Señor, por el espacio y llegará a aquel lugar donde una persona esté necesitando de este mensaje tuyo. Glorifícate a través de tu palabra. Permite la edificación de tu pueblo. Edifica tu iglesia, Señor, en la santísima fe. También te pido en este hermoso día, por aquellos que están pasando alguna aflicción, alguna prueba, te pido que los ayudes, los socorras, y que tu misericordia, Señor, esté sobre cada uno de ellos. Sácala de las aflicciones que se encuentran, y bendícelo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Provee para aquel que está pasando escasez en este momento. Provéele, Señor, una bendición. Te lo suplico en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Bien, mi querido hermano y amigo, estamos entrando a la parte final del estudio a la iglesia de Galacia. Para mí ha sido una satisfacción muy grande compartir con ustedes muchas cosas interesantes que nos han ayudado para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entramos a la parte número 3 de esta hermosa carta, y es la exhortación, en el que se encuentra en el capítulo 5 y capítulo número 6. Vamos a leer la palabra en el capítulo número 5, versículo 1, hasta el versículo número 12. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo número 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban.
Alabado sea el nombre del Señor. Aquí, estimado hermano y amigo, San Pablo presenta a la iglesia de Galacia la libertad cristiana y el legalismo judaizante. Este es el enfoque que San Pablo hace en este maravilloso contexto de la palabra del Señor. Ahora nos hacemos una pregunta aquí cuando leemos todo este contexto. ¿Qué significa rechazar la libertad gloriosa en Cristo? ¿Cuál es el concepto y la verdadera situación cuando se rechaza esta libertad gloriosa? Estimado hermano y amigo, esto significa cambiar el bendito yugo de Cristo por la pesada carga del yugo de la ley. Es lo que San Pablo está explicando a los hermanos de Galacia. Ahora, estimado hermano y amigo, cambiar el bendito yugo de Cristo por el pesado yugo de la carga de la ley. En el versículo número 1 del capítulo 5 el apóstol dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, para que entendamos bien este enunciado del apóstol San Pablo, vamos ahora al contraste entre el yugo de Cristo y el yugo de la ley. Veamos, estimado hermano y amigo, el yugo de Cristo en San Mateo capítulo 11, verso 28 y verso 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor está hablando, amigo oyente, de un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En comparación, estimado hermano y amigo, al yugo de la ley era una pesada carga. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo: porque mi yugo es fácil. El yugo del Señor, estimado hermano y amigo, es fácil de cargarlo, y ligera, dice el Señor, mi carga. Ahora, veamos el yugo de la ley. La diferencia que existe, este contraste maravilloso que nos presenta el apóstol entre el yugo de Cristo y la carga pesada del yugo de la ley. En Hechos capítulo 15, versículo 10, nos dice las Sagradas Escrituras: Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora entiende, estimado hermano y amigo, la diferencia que existe entre estos dos yugos. El yugo de Cristo dice que es liviano y que la carga es ligera, pero el pesado, amigo oyente, del peso del yugo de la ley, dice el escrito sagrado: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta carga, estimado hermano y amigo, es demasiado pesada, y el contenido de la ley estaba determinado. Un hombre podía cumplir el 99% de la ley, pero si fallaba en un punto, era culpable, amigo oyente, de toda la ley. Por lo consiguiente, el peso del yugo de la ley era una carga pesada que ni aun los padres, dice el escrito sagrado, pudieron llevar.
Ahora, hermano y amigo, significa hacerse deudor de toda la ley mosaica, y es lo que significa el peso del yugo de la ley. Hacerse el deudor de toda esta ley que Dios había revelado a su siervo Moisés. Ahora veamos en Gálatas capítulo 3, versículo número 3. Tan necios sois. El apóstol San Pablo está dirigiendo amigo oyente, esta explicación, y él se sorprende al ver de que ellos no podían entender la pesadez del yugo de la ley y la libertad gloriosa que se les había anunciado cuando el apóstol llegó a Galacia y les presentó el Evangelio de Cristo, la salvación del hombre por la gracia de Cristo, la justificación del pecador por la fe en nuestro Señor Jesucristo, independientemente del yugo de la ley o de las obras de la ley. San Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Estimado hermano y amigo, era una situación bastante complicada en la cual se encontraban los hermanos de Galacia. Habían empezado por el área espiritual, porque habían recibido la libertad gloriosa de Cristo, conforme a la presentación del Evangelio, que el apóstol San Pablo les había anunciado a ellos. Ahora habían hecho un cambio, un giro de 360 grados en la fe de ellos, y después de haber gozado de la libertad gloriosa en Cristo Jesús, ahora vienen a caer esclavos del pesado yugo de la ley. Pero veamos el contraste en Deuteronomio capítulo 27, versículo número 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ve, estimado hermano y amigo, había una maldición grande. Era una carga pesada de este yugo de la ley. Y una maldición que caía sobre las personas que no confirmaran la palabra de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Ahora, estimado hermano y amigo, caer otra vez en el yugo pesado de la ley significa caer de la gracia. ¿Y qué significa, hermano y amigo, caer de la gracia? Recuerde que la gracia la recibimos como un don de Dios, porque somos salvos por gracia. ¿Qué significa caer de esta gracia, de la cual los hermanos de Galacia habían caído? En Gálatas capítulo 5, verso 4, el apóstol San Pablo dice, de Cristo os desligasteis. ¿Qué significa esto, desligarse de Cristo, estimado hermano y amigo? Es volver a caer en los viejos rudimentos de la ley. Por lo consiguiente, el que cae de la gracia está obligado a cumplir el 100% de la ley, amigo oyente, y que esto era imposible. Solo Cristo cumplió las demandas de la ley en la cruz del Calvario. De Cristo, dice San Pablo, os desligasteis. ¿Y qué significa desligarse de Cristo? Es desligarse de la gracia, es desligarse de la fe, es desligarse que el pecador es justificado por la fe en Cristo Jesús. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, amigo oyente, esto no quiere decir, por supuesto, que han perdido su salvación. Es muy importante que esto lo notemos, porque el apóstol Pablo en la carta se refiere a los Gálatas y los
menciona él como hermanos. Si ellos no fueran todavía salvos, San Pablo no los llamaría hermanos. Pero 9 veces en esta epístola de Gálatas, San Pablo lo llama hermanos 9 veces. Gálatas capítulo 1, versículo 2 y versículo número 11. Veamos lo que dice la palabra. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Verso número 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. En el versículo número 13, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bendito sea el nombre del Señor. También el apóstol San Pablo lo llama Hijo de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. San Pablo todavía conservaba, amigo oyente, la fe que había implantado en la vida de los hermanos de Galacia. Sabía que esa fe había sido perturbada, pero tenía iluminación por el Espíritu Santo, que había una conservación de esa palabra que un día Él les anunció. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. San Pablo sigue enfatizando, estimado hermano y amigo, que para ser hijo de Dios se necesita la conservación de la fe en Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, dijo el apóstol San Pablo otra vez, de esta manera, estimado hermano y amigo, entendemos que ellos todavía eran salvos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. San Pablo está yendo, estimado hermano y amigo, al testimonio interno que tiene cada uno de los hijos de Dios, porque en la parte interna, en su vida, en su corazón, el Espíritu Santo, dijo San Pablo, en Romanos 8:16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Había un testimonio en la vida de estos hermanos, y San Pablo va a esa parte espiritual y les dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esto no lo podían negar los Gálatas. Sabían que cuando el Evangelio había sido anunciado por el apóstol San Pablo, sintieron un cambio en su corazón. El testimonio del Espíritu Santo que había entrado en su vida. Esto era imposible de que nadie lo pudiese mover de sus corazones, porque lo habían experimentado personalmente, no lo habían oído, ellos lo habían recibido. Y San Pablo dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora también el apóstol San Pablo lo llama a los hermanos de Galacia herederos de las promesas. En Gálatas capítulo 3, verso 29, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estimado hermano y amigo, la forma paciente como San Pablo está trabajando con la herejía infiltrada en el corazón de los hermanos.
de qué manera había que volverlos otra vez regresar a la libertad con que ellos habían sido libres y sacarlos nuevamente de esa esclavitud, para que pudieran ellos entender: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa que Dios hizo al patriarca Abraham, que en tu simiente iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, la palabra griega de la que traducimos caídos es ekiptos, es la palabra que traducimos en el Nuevo Testamento griego, y la encontramos en las siguientes escrituras. El uso de esta palabra, Egipto, Hechos capítulo 27, versículo 17. Veamos donde se usa esta palabra. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en asiste, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Versículo número 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Versículo 29. Y temiendo de dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ahora, estimado hermano y amigo, refiriéndose a un barco que está fuera de control, es lo que esta porción que hemos leído nos está diciendo. Y aquí encontramos una nave, un barco, que era imposible de poderlo controlar. Refiriéndose, amigo oyente, a un barco que está fuera de control. Este es el significado aquí en Gálatas. O sea, ponerse otra vez bajo la ley significa, amigo oyente, negar el dulce y seguro control de la gracia de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, cuando un barco está fuera de control, está expuesto bajo la condición del sistema de ese huracán, de ese ciclón. Ya no se puede controlar. Está fuera de control. Esto es lo que San Pablo, cuando usa esa palabra Egipto, está diciendo: que la persona fuera de la gracia y desligada del Señor Jesucristo ha caído de la gracia. Y cuando una persona cae de la gracia, amigo oyente, es como un barco que está puesto a la deriva en medio de un gran océano. Ahora, estimado hermano y amigo, esto es lo que significa negar el dulce y seguro control de la gracia de Dios. El apóstol Pablo ha declarado ya que es trágicamente posible frustrar o literalmente, amigo oyente, anular o dejar sin efecto la gracia de Dios. En Gálatas capítulo 2, verso 21, el apóstol nos dice las palabras siguientes: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ve, estimado hermano y amigo, las palabras de San Pablo, de una forma bien convincente, está explicando este programa de tal manera que se pueda despejar el intelecto de estos hermanos y puedan ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios que un día ellos recibieron cuando se les anunció
el Evangelio. Ahora, estimado hermano y amigo, significa perder nuestra dirección en la carrera cristiana. Simplemente eso significa desligarse de Cristo, caer de la gracia, es perder nuestra dirección en la carrera cristiana. ¿Y sabe qué significa esto, estimado hermano y amigo? Cuando usted pierde la dirección en su carrera, usted queda como un barco en alta mar bajo la influencia de un ciclón que es llevado para cualquier lugar. Pero veamos lo que dice San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo número 7. San Pablo dice, vosotros corríais bien. Ve, estimado hermano y amigo, siempre San Pablo cuando habla de la vida cristiana, él la explica como un atleta en una pista de carrera. Amigo oyente, es algo muy interesante. Y aquí el apóstol dice que cuando la persona pierde la dirección en la carrera cristiana, amigo oyente, se ha desligado de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 7 del capítulo 5, San Pablo lo explica bien claro y dice, vosotros corríais bien. ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo? Que ellos corrían bien, iban en la dirección correcta, iban en la fe correcta, estaban ligados a la gracia del Señor y estaban ligados al sacrificio de Cristo. Pero ¿qué sucedió de ellos? Que perdieron la dirección en la carrera que ellos llevaban. Vosotros corríais bien, dice el apóstol. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? San Pablo quiere saber cuál es el motivo, cuál fue el móvil que los apartó después de ir corriendo bien la carrera en el Evangelio. Amigo oyente, como sucede hoy en día, hay personas que corrían bien al principio de su vida cristiana. Fueron cristianos de renombre, pero luego vimos que hubo un cambio en la vida de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién los perturbó a ellos para no correr legítimamente? Esto, amigo oyente, es una plaga que se desarrolla a nivel mundial. La persona cambia. ¿Y por qué cambia la persona? Estimado hermano y amigo, porque pierden la dirección de la carrera cristiana. Amigo oyente, la vida cristiana es una carrera. Y yo siempre he dicho que la vida cristiana es una carrera con obstáculos. Usted cruza un obstáculo, pero luego se enfrenta a otro obstáculo. Va cruzando ese obstáculo y nuevamente hay otro frente a usted. Pero a pesar de los obstáculos, en la carrera de la vida cristiana, nos mantenemos. ¿Por qué razón? Por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia. No, estimado hermano y amigo, es porque estamos ligados a la gracia y a la fe que depositamos un día en nuestro Señor Jesucristo. Y aquel estimado hermano y amigo que pierde la dirección de la carrera en la vida cristiana de Cristo se ha desligado y ha caído de la gracia. Ahora, estimado hermano y amigo, quiere decir, en otras palabras, en resumen, que reducidos a ser deudores, esclavos y condenados y desorientados, el creyente que vive bajo la gracia de Dios es libre, es rico y corre en la línea
y aún lo lleva a la recompensa, estimado hermano y amigo. El creyente que vive bajo la gracia. Qué maravilloso es experimentar la gracia de Dios. Aquel cristiano, amigo oyente, que vive bajo la gracia de Dios es libre, es rico en riquezas espirituales y corre en la línea que lo lleva, amigo oyente, a la recompensa. Esta carrera que se corre, ligado a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amigo oyente, te conduce a la recompensa que un día vas a recibir, porque usted ha corrido en la línea correcta la carrera de la vida cristiana. Ahora, amigo oyente, el creyente que deja la gracia por la ley es un esclavo. Vea la desgracia en que cae nuevamente la persona. Cuando la persona se aparta de la gracia de Dios, amigo oyente, cae bajo la maldición de la ley. Y otra vez, es esclavo de la ley. Es un deudor de la ley. Amigo oyente, y un corredor que ha perdido el rumbo. San Pablo está viendo la situación de la iglesia, que prácticamente habían perdido el rumbo, la meta, hacia dónde se les había, amigo oyente, dirigido por el evangelio que les habían sido anunciada. En otras palabras, estimado hermano y amigo, la persona que pierde el rumbo, la persona que vuelve a caer en la esclavitud, amigo oyente, es un perdedor, porque todo aquel que cae de la gracia no es un ganador, es un perdedor. Y la única manera, amigo oyente, de llegar a ser un ganador es rendirse al Espíritu Santo y limpiarse de la levadura, la doctrina falsa que mezcla a la ley y la gracia. Ve, estimado hermano y amigo, y esto es bastante dramático. Hace algunos días hablé de esto y puse un ejemplo. Cuando se presenta un bote que está etiquetado que es veneno y tenemos otro bote que dice que es leche, pero es mezclado con veneno, amigo oyente, el que está etiquetado como veneno no es tan peligroso, pero es más peligroso aquel que está etiquetado como leche y está mezclado con veneno. Esto es, estimado hermano y amigo, la levadura, la doctrina falsa que mezcla la ley y la gracia. Y cuando se mezcla, amigo oyente, la ley y la gracia, entonces es una doctrina falsa, que era el punto de los herejes judaizantes de Judea, que habían introducido esta herejía a la iglesia en Galacia. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos otro punto interesante de este maravilloso contexto de la palabra. Y lo tenemos en el versículo 13 del capítulo 5. ¿Y qué nos enfatiza el apóstol San Pablo aquí? La libertad cristiana y la licencia de los libertinos. Aquí hay una cosa interesante. Libertad cristiana y la licencia de los libertinos. Vean lo que nos enseña el apóstol San Pablo. Lo vamos a entender en este maravilloso versículo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Ve, estimado hermano y amigo, la libertad cristiana y la licencia de los libertinos. Los libertinos usan esta parte de la libertad cristiana para desarrollar sus propios deseos, concupiscencias. Porque vosotros, dice San Pablo, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí el apóstol Pablo advierte, estimado hermano y amigo, ahora acerca de los peligros de lo opuesto al legalismo, que es el libertinaje. Ve, estimado hermano y amigo, hasta qué punto les había introducido estos a los hermanos de Galacia, y San Pablo tenía que ir bien minuciosamente desintegrando todos estos elementos de esta herejía. Y si usted ha notado la forma cuidadosa como el apóstol está separando todos estos elementos para que ellos entiendan bien claro la diferencia entre la mezcla de la ley y la gracia revelada por nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La libertad cristiana y las obras de la ley. Veamos aquí este contexto maravilloso. San Pablo, estimado hermano y amigo, sigue explicando, desintegrando, como cuando un experto va a desintegrar una bomba que está activada. Tiene que tener conocimiento, porque sabe que si no usa los mecanismos necesarios para poder desactivar, esto puede explotar. A los Corintios dijo San Pablo, yo como perito arquitecto, es un hombre con vasto conocimiento sobre el plan y el programa del Evangelio, y empieza a desintegrar, a desarmar esta bomba que los judaizantes habían puesto en la iglesia de Galacia. Y ahora él nos habla la libertad cristiana y las obras de la carne. Va a ser algo, estimado hermano y amigo, que usted sea libre de la esclavitud del pecado. Esto no le da a usted la facultad para usar esa libertad, para convertirla en un libertinaje. San Pablo va a desintegrar otra parte de esta herejía. Y lo hace en Gálatas capítulo 5, verso 15 y versículo número 21. Y él nos dice las palabras siguientes. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora entendemos, estimado hermano y amigo, por qué él nos presenta este pensamiento en este contexto, o sea, la libertad cristiana y las obras de la carne. En el versículo 17, el apóstol San Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Verso número 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley.
amigo oyente, hay una diferencia. Todo aquel que es guiado por el Espíritu, todo aquel que ha recibido la naturaleza divina por el Espíritu Santo de Dios, que fue impartido en el corazón de cada uno de los cristianos, no está bajo el yugo de la ley, sino bajo el yugo de Cristo, como él dijo, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Ahora, estimado hermano y amigo, pensemos ahora la libertad cristiana y las obras de la carne. La libertad cristiana y las obras de la carne. San Pablo está llevando, amigo oyente, en la desintegración total de esta herejía, pieza por pieza, parte por parte, y se los está explicando de esta manera para que ellos entiendan y queden, estimado hermano y amigo, de una forma clarificada acerca de la salvación. La salvación no es una mezcla de la ley y la gracia, sino que la salvación es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo en el versículo número 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Le está explicando a ellos que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, estimado hermano y amigo, en Romanos capítulo 7, también el apóstol San Pablo nos hace una referencia. Recuerde y tenga ustedes en mente que muchas de las cosas expuestas en Gálatas es una comparación muy hermosa con la epístola de San Pablo a la iglesia de Roma. Ahora veamos en el capítulo 7, al igual que Gálatas capítulo 5. Si usted estudia Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 7, va a ver el enfoque que el apóstol San Pablo hace de estos enunciados que son muy importantes para el estudio, amigo oyente, analítico de estas dos epístolas. El apóstol Pablo relaciona, amigo oyente, los mandamientos de Dios con la corrupción de la carne y lo hace señalando lo siguiente, es lo importante. ¿Qué cosa él nos hace y nos señala? La ley en sí es buena. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Ahora, estimado hermano y amigo, el problema viene cuando el pecado usa la ley para que la persona se sienta culpable, despertando, amigo oyente, en ella toda clase de deseos malos y prohibidos. Vean lo que dice Romanos capítulo 7, versículo número 8, ya que lo estamos citando con referencia a Gálatas capítulo 5.
En Romanos capítulo 7, versículo 8, vean lo que San Pablo dice. Mas el pecado, tomando ocasión, ¿pero de qué tomó ocasión el pecado? Vean lo que dice, amigo oyente. Por el mandamiento. Mas el pecado, tomando ocasión, ¿de qué, amigo oyente, tomó ocasión el pecado? Por el mandamiento. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, amigo oyente, San Pablo termina esto concluyendo y lo dice de la forma siguiente. Romanos capítulo 7, versículos 9 y 10. Veamos estos versículos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, amigo oyente, seguidamente relaciona con Gálatas capítulo 5, 17 veces la obra de la carne, que resulta de un uso indebido de la ley. Ve, estimado hermano y amigo, que el pecado toma ocasión del mandamiento. Y dice el apóstol San Pablo, aquí nos va a explicar él, en Gálatas capítulo 5. Y él habla y dice, adulterio, se refiere, como usted sabe, a pecados sexuales extramatrimoniales, fornicación, pecados sexuales entre personas no casadas, inmundicia, esto es impureza, lascivia, sensualidad, idolatría, adoración a ídolos, hechicería. La palabra griega para este término en el castellano se refiere, amigo oyente, a hechizos y drogas, enemistades, odios, pleitos. En el idioma griego es eris y se refiere a desavenencias, disensiones, es lo que se utiliza este término, celos, envidias, iras, se refiere a cóleras, rabia, contiendas, se refiere, amigo oyente, a rivalidades, a disputas, disensiones, se refiere a divisiones, herejías. Aquí el término que se traduce es sectas, envidias, esto es codicias, homicidios, quitar la vida ilegalmente a alguien, borracheras, dice la Escritura, quedar, amigo oyente, inutilizado por el alcohol, orgías, se refiere a desenfrenos. Ahora, amigo oyente, después que hemos visto estas 17 formas de la reacción de la carne, esta libertad y el fruto del Espíritu, San Pablo aquí nos va a presentar algo precioso. La libertad y el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al versículo número 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es muy importante, estimado hermano, que lo entendamos. Hay muchas personas que creen y dicen los frutos del Espíritu. Aquí el escrito sagrado nos está diciendo que el fruto del Espíritu es uno. No son muchos. Ahora, que tiene el fruto del Espíritu, amigo oyente, estas maravillosas características.
San Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, veamos lo siguiente. El contraste entre obras y fruto del Espíritu Santo es importante. El fruto, amigo oyente, debe de salir de la vida. Y en el caso del creyente, es la vida del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo vive a plenitud en una vida de un cristiano, va a producir, amigo oyente, esos frutos que ya hemos mencionado como una señal de que esa vida de ese cristiano está siendo gobernada en una forma de plenitud por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. San Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, amigo oyente, cuando hablamos de obras, pensamos en esfuerzos, en labor, agotamiento y fatiga. Pero cuando hablamos de fruto, pensamos en belleza, pensamos en silencio y la vida que se desarrolla. La carne, amigo oyente, produce obras muertas. Nos dice el escrito a Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, estimado hermano y amigo, pero el Espíritu Santo produce fruto viviente en la vida de un cristiano. Este fruto, amigo oyente, contiene. ¿Qué cosa contiene ese fruto? La semilla que producirá más fruto. Eso contiene el Espíritu Santo. Esa semilla que va a producir más fruto. Veamos lo que dice Génesis capítulo 1, verso 11, cuando estamos hablando de esta ley de la fructificación. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, una de las cosas importantes que tenemos aquí, el amor genera más amor. El gozo produce más gozo. Y Cristo, amigo oyente, desea que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él habló en el Evangelio según San Juan, capítulo número 15, versículo 2, versículo 5 y versículo número 4. En el versículo 2 dijo el Señor, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es la ley de la fructificación.
por ley natural, estimado hermano y amigo. Cuando una semilla cae a tierra, esa ley natural de multiplicación la lleva esa semilla. Y cuando germina esa ley de la multiplicación, conforme lo dicho por Dios, amigo oyente, va a dar fruto. Dejemos este estudio hasta aquí y hasta la próxima audición. Dios le bendiga.